Hola, hola, ¿cómo están? Para la familia nocturna, qué gusto tenerlos aquí. Para aquellos que no me conocen, déjenme me presento. Soy César González, soy host del podcast Hablemos de lo que no existe. La audiencia de ese canal me conoce como el narrador, pero aquí soy César. Aquí vamos a platicar más fuera de ese personaje que la verdad es que me parezco un montón. Si hay unas diferencias entre el narrador y su servidor, ya las irán descubriendo. Que los que van a las fogatas en vivo ya las descubrieron, ¿eh? Ya a los de San Luis les tocó conocerme bastante más a mí que este personaje, el narrador. Pero bueno, estoy en este canal, que es un proyectito nuevo, porque desde hace tiempo traigo varias ideas en la cabeza y no me había dado oportunidad porque al estar contando tantas historias de terror en Hablemos de lo que no existe, que para los que no conocen es un podcast que trata de historias paranormales que me envían las personas y yo les pongo voz, pero ese canal ya está muy definido, entonces hay temas de los que quisiera hablar, me encantaría contarles cosas. Y bueno, aquel canal, el canal de Hablemos, que lo amo con todo el corazón y la familia nocturna es parte de mi día a día, ya no es para eso. Entonces decidí que iba a abrir este como confesionario para contarles algunas cosas de manera así muy libre. Así es que si estás aquí, vas a conocerme un poco más a mí en mi faceta de creador de contenido, en mi faceta también como, pues, como ser humano, porque vas a conocerme más como que fuera de este personaje del narrador. Bueno, este primer videíto quiero contar algo porque las últimas semanas me he estado pasando una situación y quiero dar mi punto de vista de algo. Ya me ha tocado en círculos cercanos y en personas a las que escucho decir como, oye, la creación del contenido, el hacer un podcast, el pegar en redes, en que te funcione un proyecto en redes es demasiado fácil. Es cuestión nada más de que estés haciendo cosas y que tengas suerte. Mira, yo tengo mi punto de vista, yo tengo mi forma de ver las cosas, así es que te voy a contar, porque cada quien te dice cómo le fue en el baile. Yo no sé bailar muy bien, te voy a contar cómo me fue en el mío. Lo primero es que yo nací con tres pies izquierdos y eso significa que bailar no se me da mucho. En el tema de la creación de contenido, por más difícil que parezca, a mí me costó como no tienes idea. Parece que es muy sencillo, porque si vas al podcast y escuchas las historias, estás escuchando un proceso que ha llevado casi 6 años, porque en el podcast llevamos 4, pero hay 2 años de los que nadie, es rarísimo que alguien conozca de esos dos, y son de los que te quiero hablar. Todo esto inició allá de 2018 más o menos, 19 inicios, en los que decido que necesito reinventar mi vida. Me quedo sin trabajo, no estoy a gusto ya a lo que me dedico. Siento que en mi vida he estado 100 cosas que de repente las he sacado bastante bien, he aprendido un montón de cosas, pero no estoy a gusto, no estoy feliz. Y me pasaba algo muy extraño que no sé si te pasa a ti en el trabajo, pero me sentía enjaulado como un león que estaba ahí en una jaula muy pequeña y me sentía muy tenso y estresado. Y no es que diga que los trabajos no tengan que serlo, no va por ahí. Pero yo sentía que estaba desperdiciando mi tiempo de manera horrorosa y me pesaba mucho eso. Sentía que de cierta forma ni estaba en mi lugar, ni estaba en mi ambiente, ni estaba haciendo lo que quería, ni me estaba desarrollando y encontrando como una satisfacción en lo que hacía. Tal vez por donde trabajaba, tal vez mis circunstancias, puede ser depende de muchas cosas el por qué se daba eso, pero el punto es que me sentí así. Y en ese momento de reinvención, ya estás hablando que tenía más de 10 años de estar en ciertos giros de profesión. Soy psicólogo, trabajaba en un negocio familiar que estábamos en un tema más como automotriz de reparaciones y cosas como de cerrajería, llaves, controles y todo eso. Y por otro lado, el tema de ventas me gustaba muchísimo, muchísimo. Y dentro del negocio era mi área junto con un poquito de lo técnico. Pero bueno, el punto es que estoy en una búsqueda de reinvención, no sé por dónde empezar. Y de repente termino en un tema relacionado a doblaje. No me dediqué a doblaje, empecé a tomar cursos y empiezo a tomar cursos de doblaje y de ahí brinco a locución y de locución brinco a teatro,
son cursos introductorios, porque en la vida jamás me había dedicado a nada de eso. Nunca. De hecho, ni siquiera entendía cómo se podía entrar a esas cosas o, perdón, a este tipo de profesiones. Y te lo voy a hablar como desde ese César de hace unos años, un absoluto ignorante que al día de hoy no ha cambiado tanto en ese aspecto, pero que empecé a tomar cursos introductorios. Me gustaron. Cuando conocí la locución comercial me enamoré. Dije, yo quiero esto me encanta. Me entendía en el ambiente, las exigencias del ambiente era algo donde sentía que embonaba, que iba con mi personalidad. Cuando fui al teatro me pasó algo súper extraño, que la gente que es actor, actriz o los maestros de teatro, la gente que lo ha experimentado, tal vez se identifican conmigo, tal vez no. Amaba el trabajo escénico, amaba los ejercicios que nos ponían, pero no me motivaba para nada aparecer en la obra de teatro. Me gustaba la construcción, los diálogos, el personaje, la dirección. Me gustaba actuar, me encantaba actuar. Cuando me daban el desarrollo de un personaje, oh no, era algo fascinante pasar a escena y de repente dejar de ser yo para ser otro y que la otra persona que teníamos 2 horas o 3 semanas platicando de X cosas, ahora era otra persona, mismo rostro, pero era otro ser, otra esencia, era algo fascinante, me encantaba, pero no me llamaba nada la atención aparecer en obras. Yo veía a mis compañeros fascinados por eso, los veía que estaban entusiasmados y yo no me entendía ahí. Yo no tenía ese motivante. Y entonces me decían, oye, ¿quieres aparecer en una obra? Y pues la verdad es que no, no. ¿Pero por qué? Entonces, ¿para qué tomas los cursos? No sé, me gustan, me encantan. Empecé a tomar un montón de cursos. Viene la pandemia. Y cuando llega la pandemia y se cierran los estudios para todo el tema de grabación y ya no hay obras de teatro, ya no hay ensayos y eso, es donde conozco el mundo de los podcasts. Y dije, oye, esto está interesante, quiero ver de qué se trata todo esto. Y es donde comienzo a escuchar diferentes podcasts que una amiga me empieza a recomendar. Y decido yo que, en conclusión, un podcast es una entrevista, es lo mismo que el radio. Sí, claro. Esa fue la conclusión a la que llegué en ese tiempo y entonces abrí un canal que se llamaba Platicando con el Oso porque a mí me decían oso en ese tiempo. Me lo decían por diferentes motivos. En la preparatoria, una chica se acercó conmigo y me dice, ay, pareces un oso Teddy. Y después, un día, mi sobrinita se acercó y me dijo, tú eres Kung Fu Panda, eres mi tío oso. Y se quedó. Entonces me decían el oso. En la familia y fuera de la familia era como un apodo que tenía. Entonces dije, platicando con el oso, ya era como parte de este como contexto al que estaba habituado. Y lo que empiezo a hacer son entrevistas. Bueno, ahí te va, porque yo tiendo a ser muy intenso. Cuando algo me gusta, cuando quiero algo, empiezo a hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y a veces no soy tan juicioso y eso es un grave error. Bueno, grabé 20 y tantas entrevistas en una semana. No me puse a revisar que si tenían buena iluminación, que si tenían buen audio, que, oye, que si tenía un buen ritmo la entrevista, que si las preguntas eran interesantes, que si la persona era interesante. Nada, 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 nada. Cuando las empiezo a editar, horrible, horrible. Todo lo que yo digo es aburrido, el ritmo que tengo es aburrido, da sueño. Las otras personas que participaron bien entusiasmadas, pero también, pues mi forma en la de guiar la entrevista era espantosa. Entonces, no sabía qué hacer. Aparte, nunca me puse a pensar que hacer videos de ese tipo conllevaba una edición. Yo no sabía editar. Apenas tenía una computadora, era muy anti-tecnología en ese tiempo. Pues ahí me ves aprendiendo, moviéndole aquí y allá. Yo digo que fue el destino que me tuvo tantita compasión y la computadora tronó, se echó a perder el disco duro, perdí esa computadora y ya no se pudieron editar esos videos porque no me gustó nada. Ni lo que yo estaba haciendo, ni el resultado de las entrevistas. Y con mucha pena y mucha vergüenza le dije a las personas, ya no van a salir porque se murieron. O sea, murió las entrevistas, ya después lo retomamos. No lo quería retomar, sentía demasiada vergüenza. Para esto, ya le había dedicado 2 meses entre aprender a editar, estar cortando videos que no entendía, que no tenía ni patas, ni pies, ni cabeza, ni nada, y haber dedicado el tiempo a las grabaciones. Y bueno, de ahí, 1 mes y medio estoy en pausa, descubro la aplicación de videos, ya saben, verticales muy rápidos, en ese 2019, 2020, porque ya estaba como que viendo qué onda.
inicio a dar unos cursos para hablar en público y a ayudarte como que a expresarte y poder tener contacto con tus emociones y cuestiones así. Bueno, empiezo a hacer esos cursos y entonces digo desde TikTok y me pongo a hacer de 10 a 15 TikTok diarios. 10 a 15, te lo estoy diciendo. Soy una persona que se mete y se mete lleno. Obviamente no eran TikToks largos, ¿verdad? Algo de segundos, minuto, minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos. Todo el tiempo entre TikTok y TikTok andaba viendo, pero canales de YouTube y canales de todas las plataformas que te explicaban ¿quieres hacer tu video viral? Yo te voy a explicar cómo. Si quieres que tu video llegue a millones de personas o no sabes cómo ha cambiado el algoritmo, pues te vamos a explicar aquí como puras cosas de ese tipo. Hubo algunas que me abrieron los ojos y me hicieron entender lo mal que estaba haciendo las cosas. Hubo otras que yo me dejé llevar y después ya dije, oye, este video que te enseña a hacer virales no tiene ni siquiera 50 vistas. O sea, no es viral el video, pero él me lo está enseñando, ¿no? Y ya eso fue avanzando y fue pasando el tiempo. Llegó un momento en el que con 15,000 o 20,000 seguidores cierro ese canal de TikTok porque ya era mucho, ya estaba fastidiado. Había hecho alrededor de unos 1,500, 2,000 videos. Estaba harto, harto, harto. Me consumí, me quemé, me fastidié, no entendía nada. Igual, cero iluminación, no entendía nada de micrófonos. Había comprado puros microfonitos como mi presupuesto era muy limitado. Vuelvo a decir que estaba con un tema de no trabajo. Entonces tenía puros trabajos esporádicos en ese tiempo y no tenía para un buen equipo. Entonces un celular con cámara medianamente buena y con puros micrófonos muy malos sonaban horrible. Lo peor es que mi oído estaba tan desafinado que todo me sonaba igual. Te digo todo eso porque el día que comienzo a hacer un tercer podcast, o bueno, un tercer proyecto de redes que se llama Casi Profundo, y estoy con una amiga que es fotógrafa, y mi amiga, con toda la paciencia del mundo, me dice, no, César, mira, es que eso se ve mal. Vamos a poner la cámara así. No, poner una sombra en medio de la cara no es algo tan agradable, César. Vamos a poner la luz así. Ese foco que pusiste, que lo utilizas en tu baño, no nos va a ser tan útil. No, no, déjame conseguir otros focos. Y ella, con toda la paciencia, sutileza y cariño del mundo, me fue enseñando de poquito en poquito un poco de encuadres, un poco los ángulos donde tienes que poner la cámara, la iluminación, que como te puedes dar cuenta, así como que le aprendí mucho, pues no tanto, pero empecé a entender todo lo que estaba haciendo mal. Ahí, con ella, empezamos a experimentar muchas cosas y de una forma como más articulada, empecé a aprender cómo era todo el tema de redes y estuvimos un año haciendo ese podcast. No sé si fueron 60, 70 o 80 episodios, episodios largos, hora, hora y media, 2 horas, que para quien no sabe hacer un episodio de ese tiempo, te lleva un rato. Para empezar, si quieres que no suene a lo mismo, pues tienes que traer información nueva, tienes que traer un diálogo nuevo, y ahí va el tiempo de documentación, que eso nunca se va a ver a cámara. Yo le dedicaba a cada episodio de ese podcast fuera de cámara unas 15 horas leer libros, echarme audiolibros, ver conferencias y de ahí hacer no un guión, porque nunca he funcionado con guiones, sino más bien un esquema de temáticas. Después de eso, encender cámaras, grabar y de un video de 3 horas 30 minutos, reducir porque había momentos como de paja a 1 hora 30. Para entonces ya sabía editar. Ya había editado muchísimo. De esos 1,500 no se editaron solos, aunque fueron en una aplicación de celular, ya fui teniendo nociones y en fin. Cuando voy a la mitad de este podcast de Casi Profundo, que era como de corte humanista, psicológico y todo eso, pues que me aviento un podcast de comedia con un amigo en el que empezamos a hablar de cine y empezamos a hablar acerca de las peores películas del cine. Y está divertidísimo. Se llamaba el podcastote porque los dos estábamos grandotes. Y en el podcastote poníamos, creo que era el nacho, o sea, como que cuántos nachos le dabas a la película. Era una estupidez que se nos ocurrió que estaba divertidísima, pero nos echamos en muy poco tiempo 50 episodios. Creo que llegó a 300 seguidores en YouTube. Nunca lo posteamos en otras redes. Y después de eso, fue una sensación
no está funcionando. O sea, ya llevo 2 años en esto, ya es mucho tiempo de apuesta, las cosas no están jalando. Y por ahí en esos tiempos me topo un video de creativo de Roberto Martínez, que le estoy agradecido con todo el corazón. Al final es una paráfrasis lo que te voy a decir, es una abstracción, pero Roberto dijo, o yo le entendí, es bueno como hablar del tema, el cual el simple hecho de hablarlo ya es la recompensa. Y cuando escuché eso fue como magia. ¿Cuál sería el tema del que yo puedo estar hable y hable y hable? Me vean personas o no, funcione o no, me encanta. Y si vienen personas a hablarme de ese tema, me van a tener fascinados. Y ahí apareció Hablemos de lo que no existe. El tema de lo paranormal me fascinaba, era una locura, pero tenía 2 años de estar aventando muchísimos videos, editar muchísimo, aprender de cámaras, de iluminación, de micrófono, ver error tras error, tras error, tras error, tras error. Y es entonces cuando llegó la suerte, cuando también ya sabía muchas cosas que no debía de hacer. Y cada vez que grababa un episodio tenía una conciencia de una lista larguísima de los no debo, no debo, no debo, sí debo, sí debo, sí debo. Así es que bueno, les comparto todo esto para decirles que el tema de redes yo lo amo, me fascina, es divertidísimo, pero para aquellos que me han dicho, así como, es que es muy sencillo y luego lo aparece, a mí no me tocó tanto esa historia, pero eso sí, cada esfuerzo ha valido 1000% la pena. Ahora sí, familia nocturna, como se pueden dar cuenta, como estoy en el celular, no sé si debo voltear al centro de la cámara o debo voltear a la cámara. Ahí me dicen, por favor, al centro aquí del celular o a la cámara. Entonces, díganme por favor a dónde debo estar volteando. Y ya, una vez dicho esto, a todos los nuevos, un gusto saludarlos. Aquí voy a estar revelándoles confesiones, cositas, me van a conocer un poco más. Y para los que no han visto mi trabajo, les recomiendo que vayan, hablemos de lo que no existe. Y tal vez, muy pronto, a Crónicas del Narrador.